Capítulo 2. Política de jubilación. Estados Unidos prohíbe la discriminación por edad, incluyendo la jubilación obligatoria, pero ¿es esto sensato? ¿Cómo asegurar que no desaparecerán las oportunidades de empleo para personas que son felices y productivas en el trabajo, aun cuando sus compañeros de edad ya se han jubilado? ¿Quién gana y quién pierde en términos de jubilación obligatoria en los contratos de empleo? ¿Por qué tanta gente se jubila antes de los 60 y por qué la edad media de jubilación no para de subir? ¿Debemos jubilarnos? Saúl, es improbable que a los 75 años sea tan productivo como a los 55, y sin embargo mi empleador decide aferrarse a mí. Un empleador no puede exigir a un empleado que se jubile, ni siquiera a la respetable edad de 68 años. Exigir una edad de jubilación como condición para el empleo sería considerado un acto de discriminación por edad, aun cuando el empleado fuera contratado a una temprana edad y aunque el empleador aplicara imparcialmente esa política a todos los trabajadores al alcanzar la edad indicada. Las excepciones, pilotos, fuerzas de orden público, jueces del Estado, abogados y consultores de bancos de inversión, porque no son empleados, y obispos católicos, son pocas. Aunque la gran mayoría de los trabajadores se jubilan a los 68, el hecho de que no necesiten hacerlo sin duda hace que los empleadores duden a la hora de contratar a trabajadores de mediana edad o mayores porque temen que no se jubilen cuando su productividad empiece a declinar. Además, en muchos trabajos, las indemnizaciones aumentan con la antigüedad aunque caiga la productividad. No solo es probable que resulte menos útil a mi empleador a los 75 que a los 55 años, mi indemnización a esa edad superará con creces lo que ganaba a los 55. Los empleadores temen, con razón, que si bajan o congelan los salarios de empleados mayores, se arriesgan a ser demandados por discriminación por edad. En este capítulo quiero desarrollar un argumento a favor del desmantelamiento de parte de nuestro sistema legal, que efectivamente prohíbe la jubilación obligatoria a una edad determinada, aunque personalmente esté de acuerdo. Además, tendremos la oportunidad de hablar de la percepción de la gente mayor en los centros de trabajo. Como veremos, la ley vigente y su práctica constituyen en cierto modo un accidente, o el producto de ideas interesadas y a corto plazo de los legisladores, así como desarrollos ajenos en las leyes sobre regulación e impuestos. Sostengo que, dentro de ciertos límites, los empleadores y los empleados deberían poder contratar libremente, aunque eso signifique que algunos trabajadores tengan que jubilarse a una edad específica. Si los trabajadores de cierta edad lamentan haber firmado estos contratos muchos años antes, habrá empleados jóvenes que se alegrarán de postularse para las nuevas oportunidades laborales. Además, los empleadores serán más propensos a contratar a demandantes de empleo de más edad si pueden definir los términos laborales. Admito que a la mayoría nos gustan las opciones que se decantan a nuestro favor, es bueno poder seguir trabajando hasta que uno quiera y ser el amo de nuestra propia cronología. Es más, hay personas cuya vida es más plena en el trabajo que en la jubilación. Creo que yo soy uno de ellos. Pero eso no significa que se deba prohibir que un empleador estructure el trabajo de modo que otros ciudadanos, o incluso personas con mis preferencias, estén de acuerdo con la jubilación forzosa, término que hemos de definir con cierto cuidado. La ley podría permitir que los empleadores estipularan los salarios para que bajaran automáticamente a partir de cierta edad. De un modo más controvertido, sugiero que los empleados acomodados que formaron parte de la generación que recibió beneficios imprevistos cuando los contratos de jubilación obligatoria fueron derogados por ley, pierdan esos beneficios o, mejor aún, afronten impuestos más altos y permanecen en su puesto de trabajo pasada la edad a la que se retiran la mayoría de sus contemporáneos. Amo mi trabajo y no tengo planes para retirarme, por lo que el argumento que desarrollo aquí es contrario a mis propios intereses, pero bueno para la sociedad en su conjunto. Hay buenas razones para permitir la jubilación por contrato. Sin embargo, yo no llego a esa conclusión. Por el contrario, explicaré por qué es dudoso que la ley obre con sensatez. La jubilación obligatoria estricta es, y siempre ha sido, inusual en Estados Unidos. Algunos estados obligan a los jueces a jubilarse a una edad específica, por ejemplo, a los 70 en New Hampshire. La ley federal, así como la ley de muchas otras naciones, exige actualmente que los pilotos de aerolíneas comerciales se jubilen a los 65. Sin embargo, el retiro forzoso de este tipo es raro. Por otro lado, la jubilación obligatoria permisiva, facilitada por el arreglo privado y contractual, fue habitual en el pasado.
Actualmente es poco frecuente porque las prohibiciones estatutarias solo la permiten cuando los trabajadores son más socios que empleados, o cuando se trata de servidores de los cuerpos de seguridad pública, altos ejecutivos o representantes del clero. La ley contra la discriminación de edad en Estados Unidos prohíbe a un empleador exigir la jubilación involuntaria a sus empleados, aunque esa exigencia formara parte de un antiguo contrato, y aunque el empleado tuviera elección y hubiera recibido una compensación a cambio de una jubilación acordada. Para ser justos, nunca he oído hablar de una opción tan explícita. Sin embargo, un empleador puede fomentar legalmente la jubilación a fin de que el patrón de empleo y retiro sea predecible. El empleador no solo está motivado por las ventajas de la predictibilidad sino también por la oportunidad de eludir el coste sustancial de afrontar las exigencias de la ley, según las cuales un empleado de edad solo es despedido por una muy buena razón que tiene que ver con un mal comportamiento o el fracaso a la hora de cumplir con sus tareas. La pérdida de rendimiento es una causa insuficiente. El método más eficaz ha consistido en diseñar planes de jubilación que animen a la retirada voluntaria de los centros de trabajo y, por lo tanto, aquí el debate empieza con los planes de pensiones que estimulan la jubilación. La gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se jubila voluntariamente antes de los 70. La edad media de retiro cayó hasta los 57 a principios de los 90, era de 74 en 1910, cuando la esperanza de vida al nacer era de 50 años y no había seguridad social ni planes privados de pensiones con una fiscalidad favorecedora. La gente moría joven, según los estándares actuales, pero quienes vivían seguían trabajando. La jubilación era un concepto desconocido o que solo se aplicaba a pequeños propietarios de negocios que lo vendían todo y se quedaban sin nada que hacer. La mayoría de la gente trabajaba porque lo necesitaba o porque era lo que se esperaba de ellos. Había pocos, varios cientos, planes de pensiones ofrecidos por empleadores. Poca gente tenía ahorros y no había comunidades de jubilados. Si no podían trabajar o eran incapaces de llegar al trabajo en una época en la que los alojamientos en los centros de trabajo o el transporte público no estaban tan extendidos, muchos ancianos se retiraban a la privacidad de los hogares familiares. En la actualidad esta práctica es habitual en países menos prósperos. Los ciudadanos ancianos pueden ser invisibles incluso donde la esperanza de vida es de 65 o 70 años. En todo caso, una parte importante de la sociedad trabajaba hasta la muerte, la mayoría dejaba de trabajar meses o años, y no décadas, antes de morir. La jubilación voluntaria es más atractiva cuando hay una masa crítica de jubilados. Si solo una pequeña minoría disfruta de vidas longevas, lo más probable es que estos supervivientes se dispersen y se integren en la vida familiar. Es improbable que hayan ahorrado para lo que ahora llamamos jubilación. En Estados Unidos, las comunidades de jubilados parecen haber empezado en los años 20, cuando una masa crítica semejante encontró atractivo practicar actividades de ocio sin estar rodeados de una mayoría de personas más jóvenes y en edad laboral. Los planes de pensiones privados también se hicieron populares, quizá porque recibieron un tratamiento fiscal favorable, pero la mayoría de estos planes solo aportaba una modesta fracción de los ingresos de prejubilación. El espectacular aumento en la esperanza de vida, las prestaciones de las pensiones y la prosperidad general redujeron paulatinamente la edad de la jubilación a lo largo del siglo XX. Sin embargo, en las 2 últimas décadas, la mejora en el ámbito de la salud, los empleos menos agotadores y otros factores han aumentado el número de años laborales por persona y elevado la edad media de la jubilación a los 62 años. La jubilación voluntaria se produce a una edad más alta en los hombres que en las mujeres y, curiosamente, una mejor salud, el estatus económico y una educación superior corresponden a una jubilación más tardía. Solo un pequeño porcentaje de estadounidenses, entre el 5% y el 10%, trabaja a tiempo completo después de los 70 años. Se tienen en cuenta muchas variables, pero un factor importante es la estructura de los planes de pensiones. Estos planes, ya sean diseñados por el gobierno o por empleadores privados, pueden elaborarse para maximizar la capacidad de elección, pero tienen consecuencias imprevistas. El diseño del plan de pensiones es un tema técnico. Su importancia reside en los incentivos que proporciona para retirarse frente a los planes de empleo. Empecemos por los planes de beneficio definido, muy habituales entre los empleados del gobierno, pero apenas conocidos en el sector privado. Estos planes especifican el pago a los beneficiarios o, más exactamente, la fórmula que determinará estos pagos, normalmente una función del salario ganado en los años finales previos a la jubilación. Así, los beneficios se encuentran,
definidos, en el sentido de que son conocidos en un rango modesto y de que no se ven directamente afectados por los rendimientos de inversión. Un empleador que ofrece ese plan reserva una parte de la nómina cada año para invertir y nutrir las reservas para financiar los beneficios futuros y prometidos. El riesgo asociado a una pobre inversión, o el beneficio vinculado a las afortunadas, recae, el menos inicialmente, en el empleador, como aquel que promete los pagos definidos. En cambio, un plan de contribución definida especifica ingresos. El empleador o el empleado, o a menudo una combinación de los dos, realizará contribuciones periódicas, con frecuencia deducidas del sueldo, y los beneficios dependerán actuarialmente del tamaño del fondo creado por estas contribuciones más los rendimientos de inversión acumulados. Normalmente, los impuestos se recaudan en futuras distribuciones, y no en acreciones anuales, o incluso es posible que los salarios pasen a engrosar esas cuentas de jubilación. Las inversiones se realizan con dólares libres de impuestos, por lo que hay una gran ventaja en los impuestos diferidos en esta forma de ahorro. Los planes de contribución definida son esencialmente planes de ahorro con una fiscalidad favorable, mientras que los planes de beneficio definido se parecen más a las anualidades con fiscalidad favorable con pagos que dependen del rendimiento de la inversión. Los trabajadores que anticipan beneficios significativos de los planes de pensiones a partir de planes de empresa recibirán la influencia combinada de estos beneficios y la seguridad social. Casi todos los trabajadores han de contribuir a la seguridad social. La excepción más importante son los empleados públicos, que primero fueron excluidos de la seguridad social y luego, después de 1950, incluidos solo si sus estados elegían ser parte del sistema. Esta opción es una de las importantes causas de la crisis de déficit de financiación de las pensiones que afrontan muchos estados. La mayoría de los planes de beneficio definido alientan poderosamente una jubilación temprana, a una edad inferior a la asociada con la disponibilidad de prestaciones de la seguridad social. Lo hacen fijando un tope a las prestaciones, exigiendo contribuciones a quienes siguen trabajando y recortando las prestaciones a quienes siguen activos más allá de la edad de jubilación deseada. En un plan típico que afecta a funcionarios del Estado o de sindicatos, la edad de jubilación más rentable desde la perspectiva del trabajador se sitúa un poco por debajo de los 60 años. Esto es delicado para el empleador porque es probable que el jubilado perciba una remuneración superior a la exigida por su sustitución. También puede ahorrar al empleador el esfuerzo sustancial asociado a despedir a empleados cuya productividad disminuye a medida que envejecen, o que de otro modo esperarían que su sueldo siguiera aumentando a pesar de su pérdida de productividad. Debe quedar claro que un plan de beneficio definido podría constituir un sustituto casi perfecto de la jubilación obligatoria, permisiva, mientras exista la oportunidad de reajustar la remuneración según el deseo del empleador. No obstante, ¿por qué los empleadores prefieren la jubilación temprana, e incluso la jubilación forzosa, de sus empleados, incluyendo los que siguen siendo maravillosamente productivos? Los empleadores no presionaron para el fin de la jubilación obligatoria y no desempeñaron un papel predominante en el diseño de la seguridad social. La sabiduría popular, y acertada, dice que cuando los empleados reciben formación en sus primeros años en una empresa, más tarde deben recibir una remuneración aumentada, para evitar que se vayan a otras empresas que no han sufragado los gastos de formación y que intentarán arrebatárselos al empleador que la ha proporcionado. El primer empleador podrá pagar menos en los años de formación y más en los años medios de la carrera del empleado, para evitar su deserción. En cierto momento, los trabajadores eludirán el trabajo o permanecerán en él después de sus años más productivos para seguir cobrando ese sueldo elevado. Para combatir este problema, los empleadores pueden estructurar los salarios de modo que aumenten con la antigüedad y luego empiecen a descender cuando el trabajador sea maduro y sea probable la pérdida de productividad o improbable la contratación lateral. Puede ser difícil conseguirlo. En la época moderna, con leyes contra la discriminación por edad, es evidente que un empleador que pague menos a los trabajadores que envejecen se enfrentará a demandas judiciales. Es posible que pueda contratar a empleados jóvenes y decirles desde el principio que el salario aumentará con la antigüedad y luego bajará, pasados 30 años. El trabajador de 60 años podrá quejarse, pero el empleador argumentará que fue un trato ofrecido cuando éste tenía 30, y que por lo tanto no discrimina a los trabajadores de más edad, definidos por los estatutos como aquellos mayores de 40. El mismo tipo de argumento podrá esgrimirse en favor de la jubilación obligatoria,
un empleador no exigirá a un empleado de 68 años que se jubile, sino que contratará a personas de 30 años con el acuerdo de retirarse después de 38 años de trabajo. La ley rara vez acepta estas renuncias a largo plazo y, en todo caso, probablemente es muy tarde para introducir y poner a prueba estos argumentos. Lo importante aquí es la idea de que la jubilación obligatoria es una forma de asegurarse de que los trabajadores no permanezcan demasiado tiempo en sus empresas, especialmente si tienen salarios altos, aunque los empleadores no se hayan desanimado por tener que formarlos. El segundo aspecto consiste en que un empleador interesado puede estructurar un plan de pensiones de beneficio definido para fomentar la jubilación apartando dinero del salario para las prestaciones de la jubilación y programando estas prestaciones en torno a una edad ideal de retiro. Si fijar una fecha para la jubilación está prohibido, entonces los empleadores podrán recrear sus efectos deseables con planes de beneficio definido. El resultado es especialmente atractivo porque a los trabajadores extraordinarios les quedan algunas opciones para la jubilación. Puede ser útil señalar la utilidad comparable de la edad límite en lo que respecta a personas muy jóvenes. La ley y las entidades privadas recurren la edad mínima para el carnet de conducir y otros derechos. Cuando pedimos a los conductores que tengan un mínimo de 16 años, y las empresas de alquiler piden a sus choferes una edad mínima entre 21 y 25 años, es porque resulta difícil determinar individualmente la madurez y otras características valiosas. Sin duda, hay personas muy maduras a los 14 años, así como excelentes empleados de 80, pero a ambos lados del espectro a veces es útil y razonable permitir la categorización. Nos preocupa menos la discriminación cuando el grupo es muy amplio. Así como todos hemos sido jóvenes, todos seremos ancianos, y en esos casos la ley suele preocuparse menos por la discriminación contra minorías diferenciadas. De hecho, la discriminación contra los conductores jóvenes es más inquietante que contra los trabajadores viejos, porque el primer grupo tiene menos poder político. Cuando la jubilación obligatoria está prohibida, aunque haya sido acordada por contrato, los empleadores pueden intentar desvincular la remuneración de la antigüedad, como ocurre naturalmente en el caso de industrias cuyos empleados ganan comisiones. Pero ya he sugerido que resulta problemático pagar menos a un trabajador a medida que envejece o su producción declina, o se mantiene constante, a cuando el sueldo aumenta con la antigüedad. El proceso puede resultar desmoralizador para el empleado y costoso para el empleador. Si el salario se reduce para todos los trabajadores que rebasen cierta edad, y para todos a la vez, muchos de ellos serán víctimas de la discriminación por edad. E incluso si una curva de salarios en forma de U invertida se acordara previamente y fuera legalmente aceptable, sería poco atractiva porque los trabajadores más productivos y de más edad recibirían un sueldo inferior y se irían a otras empresas. Ningún empleador quiere quedarse con la mano de obra menos productiva. Desde una perspectiva social, los trabajadores y clientes más jóvenes albergan actitudes malsanas hacia las personas mayores cuando descubren que son menos prolíficas. Fuera de foco queda el hecho de que los empleados más experimentados y de más edad han cambiado de trabajo porque en este recibían un salario inferior. En la época anterior a la seguridad social y a los planes de pensiones a gran escala, los empleadores podían despedir a sus trabajadores cuando quisieran. En cuanto los sindicatos y otros organismos de protección empezaron a actuar, dejaron de poder despedir a los empleados veteranos. Pero había un sistema de pensiones y salarios que hacía de la jubilación algo virtualmente inevitable, aún antes de la era de la seguridad social, o de la edad de cualquier acuerdo de jubilación obligatoria. Con estos contratos, poco cambió cuando se aprobó la ley contra la discriminación por edad. Así, los obreros metalúrgicos y los profesores siguieron jubilándose y cobrando sus pensiones mucho antes que otros empleados. En el caso de los profesores de la escuela pública, por ejemplo, la edad media de jubilación es de 58 años, y la mayoría de los profesores retirados cobran una pensión equivalente al 60 a 75% de su salario final, a menudo con un complemento por el coste de vida. Los profesores que eligen trabajar más allá de este punto normalmente pierden una cantidad sustancial de la pensión, por lo que quien continúa trabajando debe hacerlo cobrando solo una parte, a veces la mitad, de su sueldo anterior. En estas condiciones, pocas personas deciden trabajar después de los 70, los planes de beneficio definido hicieron la mayor parte de la tarea emprendida por los contratos de jubilación obligatorios. Por desgracia, algunos empleadores infrafinanciaron sus planes de pensiones. Otros los sobrefinanciaron para obtener ventajas fiscales. Se aprobaron nuevas leyes y los planes de beneficio definido,
aunque útiles para gestionar una fuerza de trabajo envejecida, especialmente cuando la ley contra la discriminación por edad prohibió la jubilación forzosa, dejaron de ser atractivos. Siguen en vigor para más del 80% de los empleados públicos, pero para pocos empleados del sector privado, en torno al 15%. El constante aumento en la edad media de jubilación en los últimos 15 o 20 años sigue el curso de los planes de beneficio definido a los planes de contribución definida, o a ningún plan en absoluto, ya que muchos empleados ahorran para la jubilación en cuentas especiales con una fiscalidad favorecedora. Desde la perspectiva del empleador, es difícil, si no imposible, fomentar la jubilación. La ley parece tolerar ofertas atractivas o incentivos ofrecidos a los 62, por ejemplo, a empleados que se muestren de acuerdo en jubilarse en 1 o 2 años. Pero está muy extendida la idea de que la remuneración a los 30 o al firmar el contrato, a cambio de un acuerdo del trabajador para jubilarse a los 65, equivale a una discriminación ilegal, o simplemente no está permitida por el derecho contractual. Es significativo que empleados sofisticados, entre ellos socios de bufetes de abogados y consultoras, que no son empleados para los propósitos de esta ley, siguen contratando la jubilación obligatoria. Su acuerdo de colaboración plantea la rescisión del interés de la sociedad a los 65. Del mismo modo, a los directivos de empresas y a los funcionarios universitarios se les exige, por contrato privado, que abandonen el trabajo a una edad específica. En el último caso, no se les puede pedir que se retiren de su puesto docente, pero la responsabilidad y la remuneración extra asociadas con una posición administrativa tocan a su fin a los 68 años o a otra edad especificada. Estos contratos privados nos recuerdan los aspectos deseables de la jubilación obligatoria. Evidentemente, algunos empleados son fantásticos en sus puestos de trabajo más allá de cualquier edad que queramos especificar. Hay extraordinarios directivos de 85 años, y pedirles que se jubilen supondría grandes costes sociales y privados. Algunos bufetes, por ejemplo, llegan muy lejos para mantener a estas gemas en sus puestos de trabajo. Pero también hay muchos empleos en los que resulta engorroso o incluso perjudicial sugerir a alguien que tiene que jubilarse, y si los empleados pueden seguir para siempre, estas conversaciones serán más necesarias. La ley contra la discriminación por edad exige que la empresa demuestre que el trabajador no es apto para su puesto, o no ha cumplido con él, y esto puede ser difícil, caro y humillante. Es fácil entender por qué algunos empleadores preferirían una ley que exigiera el retiro a una edad específica, aunque implicara costes para los empleados y también para quienes los emplean. La jubilación contractual de este tipo también abre espacio para nuevos empleados y nuevas ideas. Nada impide al jubilado abrir un negocio o buscar otro empleo, porque nada exige que todos los empleadores fijen una jubilación obligatoria. La idea es que el retiro sea permisivo, contractual y conveniente. Es plausible que la jubilación contractualmente forzada reduzca el estigma vinculado a la vejez en lugar de alentarlo. Si en un trabajo todos han de jubilarse a los 70, existe el peligro de que las personas que superen esa edad sean percibidas como inútiles, aún fuera del propio trabajo. Pero también está la alternativa y la halagüeña posibilidad de que se entienda que los jubilados han aceptado un esquema en el que ellos se beneficiaron de la jubilación de sus predecesores y ahora aceptan dejar su lugar a sus sucesores. Una ley que exija la jubilación puede ser menos onerosa que algunos procesos prolongados e incómodos en los que empleados mayores e ineficaces sean considerados una carga y a continuación expulsados. Donde no hay jubilación obligatoria, los empleados más viejos pueden ser considerados los menos competentes porque el empleador no puede echarlos o reducir fácilmente su salario. Si esto parece exagerado, invito a la observación y la introspección. ¿A qué cajero te acercas en un banco? Por mi experiencia, los cajeros en la treintena o la cuarentena parecen ser los favoritos. Tienen la suficiente experiencia para ser rápidos y reconocer a los clientes habituales, pero no son tan experimentados como para ser, en fin, lentos. Es posible que un cajero de 75 años sea tan efectivo, pero desde el punto de vista del empleador ese viejo cajero ha recibido aumentos salariales con el paso de los años y sin duda no es 2 veces más productivo que uno de 40 años. Es probable que si la ley permitiera, una vez más, que los contratos especificaran una edad de jubilación, a los empleadores les resultaran más atractivos los empleados de mediana edad o incluso mayores. En la actualidad, los empleadores no deben discriminar a los solicitantes de empleo de más edad, pero es difícil llevar a buen puerto una demanda en beneficio de personas no contratadas.
Casi todas las demandas por discriminación de edad tienen que ver con el despido de trabajadores mayores y no tanto con el hecho de no contratarlos. Un empleador podría estar dispuesto a contratar a alguien de 55 si esa persona prometiera jubilarse a los 65, pero los abogados avisan a los empleadores de que tal contrato no sería válido y haría a la empresa vulnerable a las demandas por discriminación por edad. Si el empleado medio es menos útil después de los 70, entonces el empleador racional no querría asumir la tarea de discernir a qué empleados hay que echar. Sin embargo, si se contara con jubilarlos a todos a los 70, tendría sentido contratar a solicitantes de mediana edad. Cuando la ley estableció el final de la jubilación obligatoria, a los empleados se les concedió la libre opción de permanecer en el puesto más tiempo del originalmente pactado por ambas partes. Desde el final del retiro obligatorio, se ha contratado a muchos empleados, de modo que si los contratos con edad de jubilación obligatoria se volvieran a permitir, la ley tendría que estipular si estos términos podrían aplicarse a los contratos vigentes, exactamente como su abolición se aplicó a los contratos entonces en activo, o solo a los contratos nuevos. Técnicamente, los empleadores dispuestos a la jubilación obligatoria podrían despedir a todos sus empleados y readmitirlos con nuevos contratos con las cláusulas deseadas. Es probable que los empleados, y los políticos que desean su apoyo, bloquearan esta estrategia. En otras palabras, muchos empleados actuales han planeado retirarse más allá de los 65 o 70, y parece injusto interferir con esas expectativas sin algún tipo de compensación. Por injustos que hayan sido con los empleadores, cuyas expectativas sobre la jubilación de sus empleados fueron frustradas por la ley que invalidaba esos términos contractuales, es injusto, o políticamente imposible, que los empleadores hagan lo mismo con ellos. En general, no serán los mismos empleados que recibieron beneficios imprevistos cuando las disposiciones de jubilación obligatoria fueron efectivamente prohibidas por ley. Un empleado contratado en 1980, como yo, empezó a ganar más dinero cuando su potencial vida laboral se hizo infinita por decreto legal. Un empleador que realmente desee que ese empleado se jubile a los 70, quizá para dejar el lugar a los jóvenes talentos, para ahorrarse el coste de los salarios que han aumentado con la antigüedad, o para despedir a los empleados cuya productividad ha declinado, debe inducir la jubilación con indemnizaciones por despido, subvenciones a la atención médica y otras costosas prestaciones. Esto es especialmente caro porque hay que aplicarlo a toda la plantilla. Los empleadores se arriesgan a demandas si intentan inducir la jubilación solo en la parte menos productiva de los trabajadores de más edad. De hecho, muchos empleadores han creado incentivos para la jubilación aceptados por un porcentaje significativo de empleados aptos. Un empleador puede ofrecer una oferta permanente a cualquier empleado de 65 años que acepte jubilarse a los 68 y, a cambio, recibir un pago igual a un año de salario o incluso más. Si estos planes permanecen vigentes durante muchos años, al cabo del tiempo los empleados que los acepten o rechacen no serán aquellos que recibieron los beneficios imprevistos por la eliminación de la jubilación obligatoria. Por lo tanto, es plausible que no sea necesario un gran cambio en la ley desde la perspectiva del empleador. Los empleadores habrán pasado simplemente de los contratos de empleo voluntarios, que les permiten despedir a los trabajadores sin temor a ser demandados, a la jubilación obligatoria, a los planes de beneficio definido y ahora a los contratos de despido. Un relato menos optimista nos dice que los empleadores han aprendido a ser muy cautos antes de contratar a empleados que pueden prolongar su vida laboral, con la amenaza de demandas legales en el aire. No me voy a poner excesivamente reivindicativo y decir que el auge de los trabajadores a tiempo parcial se debe tanto a la imposibilidad de introducir la jubilación en el contrato como al coste de la atención sanitaria y otras prestaciones, pero es probable que haya alguna relación causa-efecto entre el final de la jubilación obligatoria y el mayor número de trabajadores a tiempo parcial. En las universidades la sustitución es dramática. La expansión universitaria se ha realizado contratando a asociados en lugar de docentes a tiempo completo. Los profesores asociados luchan por los puestos y pagan, mientras que los profesores titulares a tiempo completo, reforzados por la opción de permanecer en sus puestos tanto como deseen con un riesgo cero de ser despedidos por motivos justificados, suponen menos de la mitad del personal docente y una fracción aún menor de las nuevas contrataciones. Si la prohibición de los contratos con jubilación obligatoria es costosa para los empleadores, y por lo tanto para muchos empleados, ¿por qué no hay presiones para cambiar la ley? La ley podría, por ejemplo, permitir contratos privados con edades establecidas de jubilación.
Los empleados actuales se opondrían a este cambio y probablemente sería necesario protegerlos contra la posibilidad de que un empleador sencillamente los despida y ofrezca volver a contratarlos en los términos ahora permitidos por la ley. Además, los empleados podrían temer ser despedidos para contratar a nuevos empleados que aceptarían estos nuevos contratos con cláusulas sobre la jubilación obligatoria. Pero si los términos del retiro definidos solo se permiten en nuevos contratos con nuevos empleados, entonces habrá poca presión política para aprobar esas leyes. Los empleadores tendrán poco que ganar porque no disfrutarán de los beneficios de la nueva ley durante muchos años. Ahora deben pagar por la ley, pero podrán beneficiarse de ella en el futuro, asumiendo que la ley no vuelva a cambiar mientras tanto. La misma miopía que produjo la infrafinanciación de los planes de pensiones traerá consigo un malestar político y una escasa propensión a trabajar por la libertad de contrato. Además, la nuestra es una población envejecida y probablemente el centro de gravedad política se opondrá a cualquier cosa que se perciba como limitadora de las opciones de los ciudadanos de más edad. Esto resulta evidente en la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales para alcanzar soluciones negociadas y políticas a sus problemas de planes de pensiones deficientemente financiados. Si queremos que la prohibición de la jubilación obligatoria acabe alguna vez, habrá que realizar reformas graduales que anticipen las objeciones de grupos poderosos. Una forma de reducir la oposición a las reformas legales es retrasar el cambio, legando su peso al futuro. Una propuesta realizada en 2017, que permite incluir la edad de jubilación en contratos laborales firmados a partir de 2037, tiene una digna oportunidad de ser aprobada porque la mayoría de los aparentes perdedores son desconocidos y desde luego no están políticamente organizados. Por otro lado, los demandantes de empleo que se beneficiarían de ese cambio son inidentificables en 2017, y los empleadores en favor del cambio descontarán los lejanos beneficios y no invertirán mucho en el esfuerzo político. Otra estrategia consistiría en que los empleadores anunciaran que la compensación adoptará la forma de una U invertida. Resulta difícil imaginar un sistema de administración pública de un Estado que ofreciera esa paga automáticamente y sin excepción, disminuyendo un 5% al año tras 30 años de servicio. El empleador argumentaría que el plan controla los costes y deja espacio a nuevos empleados, fomentando las jubilaciones. No está claro que los tribunales admitieran este esquema, y desde el momento en que seguramente estaría limitado a nuevos empleos, de modo que los ahorros serían apreciables décadas después. Probablemente la implementación de un plan semejante no merecería el esfuerzo requerido. Una mejor estrategia, en mi opinión, sería que la ley prometiera que nadie pudiera interponer una demanda de discriminación por edad más allá de cierto límite, por ejemplo los 68 años. La seguridad social y otros planes de jubilación ofrecerían ingresos a los jubilados, y eso formaría parte del impago estatutario para la jubilación. Algunos empleadores ofrecerían entonces contratos de empleo que redujeran la compensación un 5% al año después de cumplidos los 68, los descensos automáticos anteriores a esa edad tendrían que sobrevivir a las demandas por discriminación de edad. Otros empleadores se limitarían a definir los contratos para que el empleo cesara a los 68, tal vez la misma edad a la que estarían disponibles los beneficios máximos de la seguridad social, pero el empleador y el empleado podrían elegir negociar un nuevo contrato para trabajar más allá de esa edad, y con un salario acordado. En un trabajo como el mío, la jubilación llegaría a los 68, aunque ahora no hay una edad fijada, pero mi universidad podría ofrecerme un empleo más allá de esa edad por un número indeterminado de años y por un sueldo relacionado, o no, con mi remuneración antes de los 68. En algunos países, la jubilación está regulada de este modo, con la presunta edad de retiro vinculada a la edad en la que están disponibles las prestaciones por jubilación. En Israel, por ejemplo, la edad de jubilación es a los 67 años para los hombres, y a los 62 para las mujeres, aunque en la actualidad el gobierno está en proceso de elevar gradualmente esas edades hasta los 70 y 64 años, respectivamente. A los 77, el empleo de un hombre llega a su fin, tanto en el sector público como en el privado, y empieza a recibir ingresos por jubilación del Estado. Su empleador, o cualquier otro, es libre de contratarlo más allá de esa edad, pero esos contratos son raros. Lo mismo se aplicaría a Estados Unidos bajo la propuesta esbozada aquí, salvo que la edad, 68, por ejemplo, se aplicaría a ambos sexos, y que probablemente habría una significativa minoría de trabajadores vueltos a contratar después de esa edad, porque la cuantía de nuestra jubilación es relativamente menos generosa que en otros lugares.
Podría parecer sorprendente que la ley de algunos países ofrezca más prestaciones de jubilación a las mujeres a una edad inferior a la de los hombres. La diferencia habitual es de 5 años. Esta diferencia se introdujo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero ahora se ha eliminado en muchos países. En todas partes las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero en ningún país la edad de jubilación de las mujeres es superior a la de los hombres. Las mujeres tienden a jubilarse a una edad inferior a la de los hombres, incluso en países como Estados Unidos, donde la edad de jubilación es idéntica para ambos sexos. Por otro lado, como las mujeres tienen más probabilidades de ser cuidadoras, es muy común exigirles menos años de cotización que a los hombres. Las propuestas para aumentar la edad de jubilación, es decir, la edad a la que estará disponible una pensión completa, reciben la oposición más vehemente por parte de las mujeres. La razón obvia de estas objeciones es la expectativa de una jubilación más temprana, pero también es evidente que los trabajadores con menos ingresos tienen más que perder, en términos relativos, con el aplazamiento de la edad de jubilación, y las mujeres tienen, de media, menos ingresos que los hombres. Otra idea para facilitar la transición a un sistema legal que permita fijar la edad de jubilación por contrato consiste en que los trabajadores mayores y con sueldos más altos soporten una mayor carga impositiva. La mayoría de los votantes están preocupados por la solvencia del sistema de la seguridad social. También serán comprensivos con los mayores que han apoyado a miembros de la familia y ahora necesitan trabajar para su propia y a menudo pospuesta jubilación. Estos trabajadores quizá confiaron en la ausencia de jubilación obligatoria o simplemente vivieron tiempos difíciles. Consideremos, sin embargo, una propuesta para limitar el total de los beneficios a los jubilados que dejen su puesto de trabajo a la edad media de jubilación, a menos que sus ingresos anuales sean inferiores a los $75,000 un año antes de esa edad. Imaginemos que las prestaciones de la seguridad social tienen un límite de $30,000 al año, y que esta cantidad está disponible para quien se retira a la edad de jubilación media imperante de 62 años. En esta propuesta, el límite sería de $27,000 para quien se jubilará a los 63, $24,000 a quien lo hiciera a los 64 y así sucesivamente hasta que una persona acomodada, con más de $75,000 de ingresos anuales, que se jubilara más allá de los 62 no recibiría ningún subsidio de la seguridad social. Este tipo de plan equivale a una notable carga fiscal a las rentas altas más allá de la edad media de jubilación. Alguien que se jubilara a los 73, ganando más de $75,000 al año entre los 65 y los 72, no recibiría ninguna prestación de la seguridad social en lo que le quedara de vida. Cada año de trabajo pasados los 62 cuesta $3,000 por cada año de esperanza de vida, aunque obviamente las pérdidas se han diferido. Alguien que elige jubilarse a los 66 en lugar de a los 65, por ejemplo, tiene una esperanza de vida de unos 17 años, y pierde $3,000 al año debido a ese año extra de ingresos fuertemente compensados. Con un tipo de interés del 5%, el impuesto implícito sobre ese año de ganancias extras es de unos $34,000 en términos de valor actual, además del impuesto sobre la renta convencional sobre la cantidad ganada. Se trata de una sobrecarga significativa, una disuasión para alguien de 65 años y que gana $100,000. Probablemente tiene un escaso impacto en un directivo o un doctor que disfrutan de un sueldo de $500,000. La mayoría de los presentes y futuros beneficiarios de la seguridad social deberían apoyar este plan porque conserva recursos para un sistema en peligro a costa de un grupo bastante pequeño. Los perdedores son trabajadores acomodados y mayores, la mayoría de los cuales empezaron sus carreras esperando una edad de jubilación obligatoria, y luego recibieron beneficios inesperados. En cuanto a los ciudadanos más jóvenes, quienes esperan ser mejor compensados quizá muestren su resentimiento hacia la seguridad social porque tendrán que pagar al sistema y recibir escaso o ningún beneficio. Pero este resultado solo se aplicará a trabajadores que elijan retirarse después de la edad media de jubilación. El impacto más probable, especialmente respecto a empleados que ganan entre $75,000 y $150,000, consistirá en alentar la jubilación temprana o habitual a fin de evitar los notables impuestos implícitos sobre el trabajo realizado después de esa edad. En el capítulo 7 ofrezco un plan más drástico, pero ese plan aborda el problema de los ancianos pobres y de una generación de no ahorradores. Aquí el foco se centra en proporcionar empleos ocupados por trabajadores cuyos empleadores temen despedir. La idea de los impuestos que hemos esbozado se vincula a la edad media de jubilación,
pero también podría aplicarse después de 30 años de ganancias de jubilación sometidas a impuestos. Además del aspecto progresivo incorporado, no es muy diferente al esquema anteriormente mencionado en el que los empleadores prometen, por contrato, que los salarios disminuirán después de muchos años de servicio. Ambos planes están concebidos para fomentar la jubilación o para vincular la compensación con las expectativas de productividad. Y ambos dejan vía libre a trabajadores de cierta edad y realmente excepcionales que desean seguir en su puesto. Señalemos que en ausencia de plan para cobrar impuestos a los beneficiarios más prósperos de la seguridad social, las tendencias actuales explican en gran medida la desigualdad social entre la clase alta y la clase media. Los funcionarios de la administración y los trabajadores sindicalizados se jubilan a una edad más temprana. Los planes de pensiones han fomentado este patrón, como hemos visto, pero a menudo estos empleos son duros. Surgen jefes nuevos y más jóvenes, a menudo con exigencias modernas y peculiares, y la jubilación llega con alivio. Esto no ocurre con personas afortunadas como profesores en grandes universidades, científicos y otros muchos profesionales. Nuestros empleos no suelen ser físicamente exigentes, y muchos disfrutamos al ir a trabajar. Sin embargo, si los jubilados tardíos reciben una remuneración desproporcionadamente alta, la falta de una jubilación obligatoria exacerba la desigualdad de ingresos. No lo considero un argumento para permitir los contratos que incluyan la jubilación obligatoria, pero eso es algo sobre lo que pensar. La cuestión aquí es que la prohibición de la jubilación obligatoria es el tipo de ley que una democracia gobernada por los grupos de interés puede promulgar y que luego resulta muy difícil deshacer. La legislación contra la discriminación por edad es atractiva, y muchos votantes creerán que la ley antidiscriminación nos beneficia. Cuando la legislación se extiende a la completa prohibición de las disposiciones relativas a la jubilación obligatoria, millones de votantes pensarán inmediatamente que están mucho mejor. Al principio la ley tuvo muchas excepciones, de modo que a sus opositores les costaba señalar casos obvios donde los empleados mayores fueran una carga. Probablemente los votantes subestimaban la dificultad de demostrar que alguien no estaba capacitado para realizar un trabajo. Pocos empleadores invirtieron sus esfuerzos en oponerse a la prohibición porque podían fomentar eficazmente la jubilación a través de planes de beneficio definido. De hecho, cuando la prohibición sobre la jubilación obligatoria entró en vigor, la mayoría de los empleadores tenían planes de beneficio definido y, por lo tanto, sus empleados se jubilaban a edades inferiores a la marcada por la seguridad social. Ahora, las cosas han cambiado, la edad media de jubilación está subiendo, pero la herramienta principal para fomentar la jubilación temprana está obsoleta, en parte debido a la legislación. Muchos trabajadores se quedarán en sus puestos más allá del punto en el que su productividad justifica su compensación. Los empleadores lo pasarán mal, así como los trabajadores más jóvenes, que no serán contratados hasta que se jubilen los mayores. Al mismo tiempo, la edad media de la población ha subido y las personas mayores tienen un considerable poder político. Cualquier ataque contra la prohibición de la jubilación obligatoria, o cualquier intento de facilitar que los empleadores despidan a empleados que no rindan lo suficiente, protegidos por la ley contra la discriminación por edad, tendrá una gran oposición por parte de este poderoso grupo. Los trabajadores más jóvenes probablemente no apoyarán ningún cambio con igual intensidad porque los miembros de este potencial grupo de interés realmente desconocen si un cambio legal les reportará alguna ventaja individual. Un grupo identificable de perdedores potenciales normalmente se mostraría más activo y luchador en el ámbito político que un grupo de potenciales ganadores dispersos e inidentificables. Es improbable que los trabajadores y votantes más jóvenes anulen la prohibición de la jubilación obligatoria, aun allí donde los empleados están voluntariamente de acuerdo con estos términos. Si se produce el cambio, será porque hay evidencias de que los negocios emigran a otros países con una mayor libertad de contratación. No hay final a la vista, Marta. Como todos los académicos estadounidenses de mi generación, un mero accidente del tiempo me ha rescatado de un horrible destino. A los 69, aún enseño y escribo felizmente, sin planes para jubilarme, porque Estados Unidos ha suprimido la jubilación obligatoria. Afortunadamente para mí, la ley cambió hace tanto tiempo que ni siquiera tuve que anticipar la jubilación obligatoria o pensar en mí misma como en alguien inútil a los 65, me gustara o no. Es más, dado que la filosofía es una profesión alegremente longeva, he sido capaz de anticipar, desde mi propio trabajo, una feliz productividad en mis años postreros. En otro lugar, y siguiendo a Cicerón,
Hablo de la longevidad y de la productividad en la senectud de los pensadores griegos y romanos, y de otros muchos grandes filósofos más recientes. Mi gente creció con estas historias. Los ejemplos más cercanos también han alimentado nuestras esperanzas. El gran John Rawls solo publicó un par de artículos antes de los 50, cuando apareció Teoría de la Justicia. Y Hilary Putnam, que murió en 2016, cohibido por su 90º cumpleaños, nunca dejó de innovar y generar nuevas ideas. En el encuentro celebrado con motivo de su 85 cumpleaños, cuando durante 3 días los jóvenes filósofos presentaron ponencias sobre distintos aspectos de su trabajo, desde la lógica matemática a la filosofía de la religión, se incorporaba alegremente para replicar a cada uno, y casi siempre dijo algo más interesante que el ponente. Por lo tanto, no es casual que me parezca extraño y terrible que personas de mi grupo de edad y pertenecientes al mundo de la filosofía hayan sido jubiladas solo porque fueron contratadas en Europa y Asia, aunque sean algunos años más jóvenes que yo. Algunas han sido despedidas no solo de su departamento y oficina, sino también del alojamiento universitario, y se han visto obligadas a mudarse, a veces a remotos suburbios aislados, demasiado alejados como para interactuar regularmente con otros profesores o estudiantes graduados, o para ver a sus antiguos compañeros. Todo esto me parece un error, y me siento feliz de poder continuar hasta que así lo quiera el destino o hasta que decida hacer algo diferente. Mi amor al trabajo forma parte de mi visión romántica e idealista de la vida, a la que Saúl, de forma habitual, opone un torrente de contrario realismo práctico. Así que ahora tengo que dejar de centrarme en mis emociones y encontrar algunos argumentos. Por suerte, no estoy desorientada. Si esto fuera un correo electrónico, ahora aparecería un emoticono sonriente. Una advertencia, me refiero fundamentalmente a empleos que el trabajador experimenta como significativos, no a trabajos rutinarios y mentalmente extenuantes, y por supuesto no al trabajo físico. En estos trabajos, el retiro es una opción popular en Estados Unidos y, bajo las circunstancias adecuadas, la jubilación forzosa tal como la concibe Saúl podría ser una buena opción. Hemos de distinguir cuidadosamente entre la edad a la que se permite la jubilación y la edad a la que se exige. Pero hemos de tener presente que abandonar empleos aburridos a menudo lleva a un segundo trabajo, que incorpora un plus de sentido. Hace poco descubrí que la rabina y la cantante de mi templo eran mujeres que antes habían tenido otros empleos. Si esas puertas se cerraran debido a una jubilación obligatoria de algún tipo, las opciones de segundo empleo se limitarían al trabajo voluntario, disponible solo para aquellos con ingresos suficientes. Atención a la salud, igualdad, preferencias adaptativas. Pensemos más allá. Y empecemos con el mejor caso de jubilación obligatoria que he encontrado en el mundo académico, la jubilación obligatoria en Finlandia. He pasado mucho tiempo allí y ahora muchos de mis buenos amigos son personas que se jubilaron a los 65, la jubilación es obligatoria en todos los campos. Por ahora me centro en la filosofía porque es el ámbito que conozco mejor. El clima es saludable, y en su mayor parte mis amigos jubilados están sanos y son potencialmente productivos. Pero no pueden enseñar o ir a la oficina. Sin embargo, nadie se queja. Hasta donde sé no hay ningún lobby presionando para acabar con esta política. Mis conocidos en general expresan satisfacción. Las costumbres finlandesas dictan que no hay que quejarse, ni siquiera a los compañeros, ni siquiera en las circunstancias más extremas. La forma correcta de afrontar la enfermedad terminal es mediante el silencio hasta pocos días antes del final. Por lo tanto, a mis amigos les parecería mal quejarse o incluso crear un grupo de presión. ¿Qué es lo que realmente piensan? Las normas sociales también se imponen aquí, creo. Exploro y pregunto y observo, y creo que la gente se siente satisfecha. Pero si experimentan punzadas de descontento, también se sienten culpables por estos sentimientos. Así pues, ¿por qué los filósofos en Finlandia aparentemente están satisfechos con algo que los estadounidenses repudian y desdeñan? Las normas y expectativas sociales, en mi opinión, son el principal factor. Pero hay otros dos factores que quiero explorar primero. El primero es el seguro médico. Finlandia tiene un sistema de seguridad pública generoso y de gran calidad, igual para todos, con prestaciones médicas y de enfermería de calidad, incluyendo atención en el hogar, tanto si se trabaja como si no. La gente crece acostumbrada a esto y no se angustia por las futuras necesidades de asistencia. La atención a la tercera edad en Estados Unidos, con Medicare y Medicaid, carece de algunos elementos incluidos en el sistema finlandés y en consecuencia los ancianos se sienten menos seguros.
A medida que el sistema finlandés ha empezado a sufrir recortes y la asistencia de enfermería empieza a ser desigual, véase mi capítulo sobre la desigualdad. A los finlandeses les preocupa cada vez más la jubilación. Pero a escala mundial les sigue yendo relativamente bien. La seguridad respecto a la atención sanitaria no es la primera preocupación en el grupo del que estoy hablando, personas que perciben sus trabajos como significativos. Además, está la cuestión de la igualdad. Los finlandeses no conciben la jubilación obligatoria como un desprecio, porque, dicen, todo el mundo recibe el mismo trato. No hay jerarquías. Es simplemente una etapa del calendario de la vida, y se impone sin excepciones. No consigna desigualdades previas en el estatus. Por eso no hay que agachar la cabeza, avergonzados. En el esquema de Saúl, que en muchos aspectos resulta atractivo, no hay un mismo estatus, y aquellos cuyos contratos fuerzan la jubilación se sentirán avergonzados en comparación a aquellos cuyo poder era lo suficientemente grande como para negociar un contrato ex ante y deseable a largo plazo. Mi intuición es que si los estadounidenses rechazan el sistema finlandés, aún estarían más insatisfechos con el sistema de Saúl, porque provoca comparaciones odiosas. Sin embargo, me gustaría preguntar a mis amigos finlandeses por qué una persona racional piensa que tratar equitativamente mal a todas las personas mayores constituye una buena igualdad. Sin duda, no aceptaríamos como una forma de igualdad aceptable negar a todos los ciudadanos la libertad religiosa o la libertad de expresión. Volveré sobre este punto en una próxima sección. Si se obligara a jubilarse a la gente solo cuando dieran muestras de verdadera holgazanería, se sentirían más estigmatizados que en el sistema de Saúl, pero al menos, en sus corazones, percibirían una razón para este tratamiento desigual. Pero el problema de la desigualdad en un esquema académico de jubilación negociada probablemente no será tan racional como eso o no se basará en sólidos valores académicos. Hemos estado ahí antes. En los viejos días antes del fin de la jubilación obligatoria en las universidades estadounidenses, los juicios sobre quién debería jubilarse se formulaban de acuerdo con todo tipo de factores irrelevantes, como las modas y los prejuicios sociales. En el Harvard de mis días universitarios, cuando se permitió a la universidad decretar que algunos podían jubilarse a los 65, otros a los 68 y otros a los 70, las decisiones no se tomaban manifiestamente en función de la productividad académica ni de las contribuciones beneficiosas a la comunidad académica. Solían tomarse a partir de modas, conexión con los alumnos e incluso recelos nefastos como prejuicios de clase y, estoy tristemente convencida, antisemitismo. No se basaban en el género simplemente porque no había profesoras titulares. En otras palabras, el tratamiento desigual, que siempre es problemático, lo es especialmente cuando concede incentivos a las instituciones para que distorsionen la empresa académica en línea con jerarquías periféricas a la misión académica. ¿Acaso el plan de Saúl incluye una distorsión menor de este tipo? En cierto sentido sí, porque la gente podría negociar ex ante, no cuando se acercara a la edad de la jubilación. Pero una vez introducida la desigualdad, es evidente que ya no confiaré en las instituciones a la hora de hacer juicios ex ante sobre la base de sólidos valores académicos. Indudablemente podrán definir ex ante si la persona sea justa a su tipo humano predilecto, y no nos engañemos respecto a haber superado los prejuicios que distorsionaban Harvard en los 70. Aún nos conservamos, aunque no sepamos exactamente dónde están y cómo son. De una manera aún más obvia, las instituciones siempre estarán llenas de prejuicios contra los campos, irrelevantes, o inútiles. Incluso ex ante, probablemente están destinados a suprimir al filósofo. En el clima actual, me temo que la mayor parte de nuestros humanistas tendrán contratos a corto plazo y las disciplinas, relevantes, se llevarán los contratos a largo plazo. Las universidades tampoco entenderán la jubilación de humanistas como una oportunidad para contratar a humanistas más jóvenes, un argumento frecuente en defensa de la jubilación obligatoria en Europa. Serán más propensas a reducir todo el departamento. Y con menos profesores antiguos y prestigiosos para defender esos programas. Estos recortes contarán con una oposición inferior a la actual, un aspecto que a menudo no se considera en Europa, donde la gente sigue creyendo que obligar a jubilarse a filósofos productivos y reputados es una forma de proteger a los jóvenes. Sin duda, aún sin jubilación obligatoria, los malos valores pueden inducir a las instituciones a ir en contra de la sustitución de personas después de su jubilación, a fin de trasladar esos puestos a un campo más relevante. Pero el tiempo ayuda.
Muchas modas son efímeras, y la gente y las instituciones recuperan el sentido común. Quiero perseverar y hablar a favor de las humanidades hasta que, tal vez, cambie la tendencia contra ellas. Si eso significa vivir 200 años, lo disfrutaré. Finlandia ha evitado el problema de la igualdad de una forma: toda la gente mayor de 65 es tratada igual. Que eso baste para que todos seamos iguales ante la ley es una cuestión abierta, y lo abordaré en mi próxima sección. Pero hay otro problema, el conocido problema que la ciencia social llama preferencias adaptativas. La gente define sus puntos de vista alterando su preferencia por cosas que la sociedad ha colocado fuera de su alcance, o sin formar esas preferencias, un fenómeno que el politólogo John Auster llamó uvas amargas, a partir de la fábula de Esopo. Elster se centró en el feudalismo. Durante siglos, la gente se acostumbró al hecho de que el mundo contenía dos clases de personas, con dos destinos, y no se rebelaban contra esos destinos, hasta que, en su opinión, la revolución industrial desencadenó una oleada de descontento productivo. El economista Amartya Sen ha utilizado esta perspectiva para explicar la satisfacción autodeclarada de las mujeres con su estatus educativo, incluso con su nivel de salud, en naciones en las que desde el nacimiento se les dice que no merecen lo mismo que los hombres, que son más débiles que ellos, etc. Su estudio de las viudas y los viudos después de la gran hambruna de Bengala demuestra que los viudos se quejaban mucho de su salud, la persona que se ocupaba de ellos ya no estaba. Las viudas, sin embargo, que habían recibido reiteradamente la idea de que en realidad no tenían ya derecho a seguir viviendo, afirmaron que su salud era adecuada, o incluso, buena, cuando un examen médico neutro reveló una amplia gama de problemas nutricionales y de otro tipo. Y, evidentemente, lo que tu cuerpo percibe la mayor parte del tiempo es tu base de referencia. Si nunca te han alimentado bien y si, además, te dicen constantemente que las mujeres son más débiles que los hombres, creerás que te encuentras bien aunque no lo estés en función de criterios médicos objetivos. En mi artículo sobre el estigma, cito investigaciones que demuestran que las preferencias adaptativas son un gran problema para las personas mayores, y estudio su conexión con las formas dominantes, aunque ilegales, de discriminación por edad. Así que la alegría de mis amigos finlandeses es ambigua. Demostraría tan solo que personas a las que desde su nacimiento se les ha dicho que deberían ceder su puesto, a los 65, ajustarán sus aspiraciones a esa realidad. El hecho de que los estadounidenses sean infelices en tal sistema puede actuar como la revolución industrial en el análisis de Elster. Se ha desencadenado el descontento productivo, y los miembros de la generación del baby boom se niegan a abandonar y morir. Las preferencias adaptativas tienen efectos reales. Sin embargo, pese a todos los incentivos sociales para que renuncien, los trabajadores de más edad no lo hacen al ritmo predicho. Los prejuicios sobre la productividad laboral han sido falseados en muchos estudios. Así que tal vez deberíamos concluir que los trabajadores de más edad no solo no reciben una remuneración superior, sino de hecho inferior en relación con el trabajo que podrían haber hecho de no haber sido postergados en cierto sentido por las preferencias adaptativas. Por desgracia, la investigación de la que disponemos no nos permite el estudio de la interacción entre el estigma social y la jubilación obligatoria. Se podría predecir que la ausencia de una edad de jubilación podría contrarrestar, hasta cierto punto, los mensajes denigrantes que flotan en nuestro entorno. Al menos ahora escuchamos mensajes híbridos, no uniformemente negativos. Pero como el trabajo mezcla datos británicos y estadounidenses, y como Gran Bretaña es en sí misma una mezcla, con jubilación obligatoria en algunos campos y lugares y no en otros, es difícil estudiar estas interacciones. Lo que me preocupa de Finlandia es que si desde que naces te dicen que el trabajo productivo acaba a los 65, te lo creerás y definirás tus posibilidades y proyectos en torno a eso. Serás apartado y otros esperarán que seas apartado. Por no hablar de la ausencia de cosas como espacio en la oficina o apoyo para la investigación, no recibirás las invitaciones a las que estabas acostumbrado ni el tratamiento respetuoso por parte de tus compañeros más jóvenes. Y no protestarás, porque en poco tiempo te verás a ti mismo como a un inútil. Una de mis amigas finlandesas jubiladas al principio se mostró feliz, ya que podía pasar más tiempo con su marido, también obligado a jubilarse, y más tiempo en el gimnasio. Sin embargo, 2 años después le da vergüenza ir a una cena después de una de mis conferencias. Siente que ya no pertenece a ese mundo, y que debería negarse, aunque sea yo quien la invite. Esto es una forma terrible de tiranía psicológica. Posiblemente, el estatus emérito debería rediseñarse para ser menos estigmatizador,
como cuando en nuestra Facultad de Derecho, los profesores jubilados mantienen su despacho. Son bienvenidos en los seminarios y almuerzos de las mesas redondas y enseñan si así lo desean, pero nadie ha pensado aplicarlo de forma convincente en todo el espectro de profesiones. Evidentemente, el plan de Saúl permite una mayor flexibilidad individual que el plan finlandés. Los mismos aspectos que empeoran el problema de la igualdad mejoran el parámetro de la preferencia adaptativa. No hay una edad específica a la que la persona deba retirarse, y la gente se acostumbrará a ver a personas productivas en sus últimos años, por lo que no estarán obligados a verse a sí mismos a la luz de una norma social estigmatizadora. Pero me sigo preocupando. Estados Unidos en particular está tan atravesado por el culto a la juventud que solo la total eliminación de la jubilación obligatoria nos permite a muchos resistir la presión psicológica de la sociedad, en nuestra apreciación de nosotros mismos y nuestro valor, y continuar viviendo unas vidas productivas y respetadas, en las que no definamos nuestro valor por una fecha en el calendario. A veces es una buena idea disponer de una regla per se, aun cuando políticas flexibles ofrecen ventajas, solo porque considera una multitud de abusos que probablemente acompañarán a la flexibilidad. Las políticas contra el acoso sexual, por ejemplo, son completamente inflexibles, aunque prohíben algunas relaciones sexuales que probablemente no son problemáticas. Sin embargo, la regla per se es preferible debido a los abusos que previene. La igual protección de la ley. La mayor ventaja de acabar con la jubilación obligatoria es aquella que Mill invocó para acabar con la discriminación contra la mujer, a saber, la ventaja de basar las instituciones sociales centrales en la justicia más que en la injusticia. Hay otros dividendos, en concreto el hecho, ahora ampliamente admitido, pero reconocido ya por Cicerón, de que el trabajo es importante para la salud y la felicidad. Entre los importantes beneficios del sistema de Estados Unidos se cuenta el hecho maravilloso de que ahora a la gente no le importa la edad de sus compañeros de trabajo. Podemos añadir la alegría de considerar las interacciones del próximo día con compañeros de edades diversas, alimentando así amistades cronológicamente transversales y no estigmatizadoras. Como he señalado en el capítulo 3, los jóvenes visitan a Catón, cuidan de él y disfrutan de su compañía. Cicerón sabía lo valiosa que eran las amistades intergeneracionales tanto para los más jóvenes como para los más viejos, y a menudo alude a sus propios mentores ancianos. Mill subrayó que todas las formas de dominio parecen naturales a quienes las ejercen. El feudalismo hizo creer a las élites que los siervos eran, por naturaleza, un tipo diferente de seres humanos. Fue necesaria la revolución para cambiar las conciencias. De modo similar, la discriminación racial y contra las mujeres se ha racionalizado con la creencia, sin duda sincera, de que esta discriminación se basaba en la naturaleza. La discriminación contra los discapacitados no se reconoció como la perversión social que es porque durante mucho tiempo la presunta gente normal pensó que era natural que la sociedad satisficiera sus necesidades, incluyendo sus limitaciones físicas, y mantuviera a los minusválidos al margen. La discriminación basada en la orientación sexual se racionalizó erróneamente como aceptable porque gays y lesbianas actuaban contra natura. La edad es la próxima frontera y, hasta ahora, la mayor parte de las sociedades modernas creen que un tratamiento desigual sobre la base de la edad realmente no es discriminación, debido a la naturaleza. Se equivocan. La discriminación por edad, de la que la jubilación obligatoria es una forma central, se basa en estereotipos sociales, no en ningún principio racional. Y es tan moralmente odiosa como todas las demás. Ahora debemos afrontar la inevitable objeción de que acabar con la jubilación obligatoria es demasiado caro. Además de observar que mantener a la gente productiva en lugar de subvencionarla a través de la seguridad social puede considerarse un ahorro, no un coste, deberíamos replicar que cuando es cuestión de extender a un grupo un respeto equitativo y una igual protección de las leyes, el gasto no rompe el hielo social. Cuando el mismo argumento se empleó contra la idea de incluir a los niños con discapacidad en aulas de escuelas públicas integradas, los tribunales dijeron que el déficit financiero del distrito escolar que pretendía incluir alumnos extras no debía recaer sobre un grupo desfavorecido sino sobre la mayoría. Era la respuesta correcta. E imaginemos la respuesta si la gente dijera, excluyamos a las mujeres y a las minorías de los puestos de trabajo, porque no hay bastantes empleos o, más significativamente, porque ellos nos quitan nuestros trabajos. La gente razonable protestaría, objetando que la plena inclusión de todos los trabajadores cualificados con una base igualitaria es una cuestión urgente de justicia social.
No todas las personas son razonables, y recientemente este presunto argumento ha adquirido una gran fuerza política en Estados Unidos. Sin embargo, el temor a la ira popular no debería impedirnos hacer lo que es justo, no más de lo que la enorme violencia de los derechos civiles detuvo la lucha por la igualdad racias. El objetor replicará que los ancianos son caros de una forma particular, requieren un tratamiento especial, tanto mental como físicamente. En primer lugar deberíamos hacer nuestra la réplica del Catón de Cicerón: todo depende de tus costumbres. Muchos no requieren nada en absoluto. Por otra parte, supongamos que lo necesitan. Con la ley para los americanos con discapacidad, se pide a los empleadores que realicen una inclusión razonable para los trabajadores con un amplio abanico de discapacidades, por lo que incluso el gasto extra de la inclusión se reconoce como un requisito de justicia. No obstante, supongamos que la competencia laboral no funciona bien pese a la inclusión, los empleadores en el sistema estadounidense pueden tentar a los empleados con la jubilación, y fuera del mundo académico se puede despedir al personal si hay un motivo. Lo que está prohibido es: a. Negarse a la inclusión, y b. Despedir a la gente por una mera cuestión de edad. Así es como debería ser, ya que hay una enorme variedad de ancianos. La jubilación obligatoria, la principal forma de discriminación por edad, es una de las mayores perversiones morales de nuestra época, la próxima frontera que cualquier teoría de la justicia debe franquear. Estados Unidos ha hecho bien en rechazar la jubilación obligatoria y adoptar leyes contra la discriminación por edad. Todos los países deberían seguir esta línea. De hecho, es sorprendente lo poderosa que ha sido la ley. Nuestro país celebra la juventud como ningún otro, y sin embargo los trabajadores mayores reciben un trato mucho más justo. No sería así si la ley no fuera firme e inequívoca, y la ley no sería firme e inequívoca de no ser por el trabajo de lobbies como la Sociedad de Personas Retiradas de América. Aún queda mucho trabajo por hacer, pues la discriminación por edad persiste, aunque sea ilegal. Pero me alegra que los profesores de cierta edad no tengamos una fecha de caducidad a la vista, aparte de la que nos espera a todos. Y tener un trabajo útil es una buena manera de evitar la inútil melancolía al respecto. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides: carpe diem, tempus fugit.